Yo soy la luz que vence las tinieblas. Aleluya. Ya. Ok, vamos a leer entonces la palabra del Señor. Capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pedro a los hermanos de la dispersión, de entre el verso 1 y el verso 9. Entre el verso 1 y el verso 9. Usted me escucha bien, ¿verdad? Perfecto. Yo no lo escucho bien, pero es un problema, otro problema. Ok. ¿Los tienen ya la palabra? Mano arriba. Poquitos. Ya vamos a tomar un tiempo. Pero no mucho, sí, porque el tiempo en televisión es muy caro. Bien, le vamos a dar lectura a la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando la conducta de ustedes casta y respetuosa. El atavío de ustedes, la ropa con la que se vistan, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual ustedes han venido a ser hijas, si hacen el bien sin temer ninguna amenaza. Ustedes, maridos, igualmente, digan los maridos, yo también. No, así no funciona. No es chiste esto. Digan los maridos, yo también. Ustedes, maridos, igualmente vivan con ellas sabiamente, porque para vivir con ellas hay que ser sabios, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que las oraciones de ustedes no tengan estorbo. Finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables. No devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que ustedes fueron llamados para heredar bendición. Cierra sus ojitos y pida que Dios le hable. No hay nada más bueno que pedirle al papá que nos dé comida. Si alguna vez le pediste comida a la mamá o al papá o un pan, hoy día usa un poco esa imagen de necesidad, de hambre, de deseo, para decirle, Señor, yo necesito que me hables. A veces no soy consciente de mi necesidad. A veces yo mismo, Dios, no soy consciente de mi hambre. Sáciame en esta hora. Oro, Espíritu Santo, para que toques el corazón de cada persona y las personas puedan creer a tu palabra. Y no solo creer, sino que obedecer y vivir por ellas. Manifiéstate, Dios, a través de tu palabra. Colócanos en el lugar que tú corresponde, que tú quieres y que tú deseas para nosotros, en el lugar que nos corresponde, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a compartir con ustedes hoy el tercer capítulo de la carta de Pedro a los hermanos de la dispersión. Yo le he llamado a esta palabra comportándonos dignamente en tiempos de aflicción. La verdad es que toda la carta del apóstol Pablo está dentro de un contexto en que la iglesia está viviendo una persecución imperial cruel, atroz, feroz. Una de las imágenes que a ustedes más les queda en la memoria, en la retina, producto de las películas, producto de Hollywood, es que el Imperio Romano levantó grandes estadios donde habían juegos, pero también no solo habían juegos, sino que había muerte de cristianos.
Los cristianos, simplemente por ser cristianos, eran atravesados por la espada, eran colocados en el ruedo del circo para que los leones hambrientos puedan comerse a la gente en público, y toda la gente aplaudía, gritaba, ¿no es cierto?, para que los cristianos pudieran ser devorados y hechos pedazos a vista y paciencia de todo el mundo. Una imagen menos conocida es aquella de las personas que, y ya lo he dicho en otras prédicas, que los cristianos, simplemente por ser creyentes, eran impregnados de brea y eran levantados en estacas y eran incendiados y eran transformados en luminarias. El domingo anterior decía yo, aún parece que resonara el grito de la gente, el grito de esos hombres piadosos y mujeres piadosas que entregaron sus vidas simplemente por decir que eran cristianos. Eso ocurre en la década del 60 después de Cristo, y yo se lo he dicho en otras ocasiones. Pedro muere por ahí por el año 67 después de Cristo. Y esto que está pasando, esta carta se escribe entre el 62 y el año 64. Es decir, lo que están viviendo estos hermanos no es injusticia social. Lo que están viviendo estos hermanos es una masacre. Y en medio de esta masacre, en medio de este derramamiento de sangre injusto, porque estos hermanos están viviendo lo mismo que antes vivió Cristo, como cuando les prediqué en el capítulo 2, los mismos padecimientos que Cristo sufrió antes, sin haber cometido pecado, el justo por los injustos. Pero quiero decirte que esa no es la única aflicción que ellos están viviendo. Porque no sé si alguna vez he escuchado ese dicho, que por favor no está en la Escritura. Yo simplemente estoy intentando contextualizar a un ambiente más chileno, sureño. Cuando viene un mal, no viene solo. ¿Quién ha escuchado eso? No me diga amén, porque usted tiene que decir amén a la palabra, pero sí lo ha escuchado, ¿verdad? Y usted mismo lo ha dicho. Si las cosas malas nunca vienen de a una, siempre vienen juntas. Entonces, en ese sentido, los hermanos también están pasando mucha necesidad, porque la gente de las ciudades y de los países donde ellos están transitando, por eso son peregrinos y extranjeros, porque están transitando hasta que aparezca la herencia de su salvación, que es Jesucristo, y traiga el galardón de la salvación completa. Y Pedro les dice desde el capítulo 1 hacia adelante que esperen con paciencia, que ya viene, mientras tanto son peregrinos y extranjeros. Por eso ellos se parecen mucho a nosotros, o al revés, por eso nosotros nos parecemos mucho a ellos. Ok, ¿y qué están viviendo? Están viviendo cosas terribles, y son cosas que no son fáciles de entender. Por ejemplo, en el capítulo 2, me remonto un poco al capítulo que enseñé el domingo anterior. El capítulo 2, verso 15, dice: callen, que la buena conducta de ustedes, por eso le puse yo, ¿no es cierto?, a la palabra de hoy, comportándonos dignamente en tiempos de aflicción. Porque, escuche bien, escuche. Pedro, a través del capítulo 3, está diciéndole a la iglesia, escuche bien y levante bien las antenas, ante un tiempo de tanta aflicción, de tanta persecución, de tanta cosa injusta, los argumentos no son suficientes. Lo único que es suficiente es la conducta de cristianos. Claro, porque en ese tiempo, obviamente, el deseo de decir, esto es injusto, nosotros no hemos hecho nada, ¿por qué nos están matando? ¿Por qué nos están persiguiendo? ¿Por qué hablan de nosotros como de malhechores, como dice Pedro en el capítulo? ¿Por qué hablan de nosotros como de malhechores, de forma injusta? Pero los argumentos en ese tiempo no tenían sentido, y pareciera ser que en la medida que avanza la sociedad, los argumentos siguen siendo menos relevantes, y pareciera ser que la conducta de cristianos verdaderos y genuinos sigue siendo más importante que cualquier cosa. Porque, como decía un anciano que me enseñó por 10 años, pueden decir de ti 20.000 cosas, pero hay algo contra lo cual la gente no puede, y es contra tu testimonio de cristiano. Sí, eso es verdad.
De tal forma que ustedes callen a la gente ignorante, dice en el capítulo 2, verso 15, que les causa a ustedes dolor sin fundamento alguno. Y en el verso 19 del capítulo 2 les agrega que es por causa de la buena conciencia que tienen ante Cristo, que están sufriendo todo esto. Dice el mismo verso que acabo de decir, padeciendo injustamente. Como les dije antes, en los tiempos de crisis los argumentos sobran. Hay ya demasiados argumentos. En los tiempos de crisis lo que manda es el comportamiento de cristianos. Y eso es a lo que Dios nos va a llamar hoy día en el capítulo 3. Bien, entonces ahora entrando ya al capítulo 3, Pedro continuará proporcionando informaciones respecto al sufrimiento. En el verso 9 dice, no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. ¿A qué le ha pasado alguna vez que le han hecho daño, han dicho cosas, porque aquí están hablando pestes de estos hermanos, pareciera ser que siempre ha sido esta la tónica, están hablando pestes de estos hermanos, ¿y a qué le ha pasado que le dan ganas de responder? Yo levantar mi mano primero. Bien. La palabra me está diciendo a mí y les está diciendo a ustedes, ustedes están recibiendo cosas terribles. Las muertes, los asesinatos, las torturas, violaciones flagrantes a los derechos humanos son reales, no son de cartón. Por lo tanto, a pesar de eso, yo les quiero pedir, dice el apóstol Pedro, y es el Espíritu Santo hablando a la iglesia, no devuelvan mal por mal, ni devuelvan maldición por maldición. No, al contrario, bendigan a la gente, bendíganlos en lugar de maldecirlos, simplemente porque la iglesia ha sido llamada a heredar bendición. No sé si hay aquí alguien que crea que cuando Cristo regrese nos traerá la herencia definitiva de la salvación. Esa herencia es bendición, querido. Esa herencia es bendición para tu vida. Y esa herencia preciosa es la que tú recibirás para toda la eternidad. Lo que Pedro está diciendo ahí, piensa en tu herencia, piensa en quién eres, piensa que esta no es tu tierra, esa es tu tierra. Entonces compórtate, habla y relaciónate con la gente de una forma diferente a como el resto. Impresionante. Qué impresionante que hayan transcurrido 2000 años. Y una situación que ocurrió hace 2000 años sirva para que, y una carta de un hombre que no tenía mucha educación, que era un pescador, esa carta de un simple pescador hoy día nos esté bendiciendo tanto y diciéndonos, no nos metamos en conflictos ni en guerras de palabras. Hablemos de Cristo, anunciemos a Cristo, traigamos la luz de Cristo. Bien, dice y les dicen entre el verso 10 y el verso 12, citando un pasaje del Antiguo Testamento ahí, dice, porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua de mal. ¿Quieren que siga o no? Bien, gracias. El que quiere amar la vida y ver los buenos días, deje de hablar en contra de otros. Y sus labios no hablen engaños, dejen de decir cosas que no son verdad. Dice, apártense del mal, hagan el bien. Escucha. Busquen la paz y síganla. ¿Eso saben lo que significa? Traten en todo lo posible por el amor a Cristo de no estar enojados con los demás. Ya están viviendo persecución. Ya están viviendo críticas terribles, ya están viviendo que los hablan de ustedes como si fueran verdaderos malhechores, pero no hagan lo mismo, sino que ustedes busquen estar en paz con la gente, y no solamente busquen reconciliarse transitoriamente, eso busquen la paz y síganla, significa traten de mantenerse en paz con ellos. Después vamos a ver por qué no es tan fácil en tiempos de crisis mantener la paz. Ok, porque los ojos de... esto es lo hermoso. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué tengo no que maldecir? ¿Por qué tengo que bendecir? ¿Por qué debo buscar la paz y no buscar el conflicto? Simplemente porque los ojos del Señor están sobre nosotros. Dale un fuerte aplauso porque Él nos está mirando. Dale un fuerte aplauso porque Él nos está viendo. Nada se escapa a su mirada. Gloria al Señor, precioso.
Ok. Y va a haber gente, dice el verso 15 del capítulo 3, va a haber gente que les va a pedir explicación a ustedes. Si están viviendo lo que están viviendo, si están sufriendo lo que están sufriendo, ¿por qué ustedes creen de la forma que creen? Dice Pablo, ustedes no le respondan con arrogancia. Ustedes no le respondan de forma violenta. ¿Me puedes dar el 15? Bien. Dice, santifiquen a Dios el Señor en sus corazones. ¿Cómo es que santificamos el nombre del Señor en nuestros corazones? Respondiendo como cristianos y no respondiendo una burrada. Alguien escribió el otro día, la iglesia se mantiene, los curas están callados y los canutos en favor de Piñera. La religión no sirve para ni una WN. ¿Qué significa eso? Que te critican como malhechor. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? Y responderle con una cuestión mayor. No, Pedro no dice eso. Pedro dice, santifiquen a Dios, el Señor, en sus corazones. ¿Y cómo se santifica al Señor nuestro Dios en nuestros corazones en un momento tan terrible como el que estamos viviendo? Mira, estén siempre preparados para presentar defensa. ¿Pueden dar defensa? Sí, con mansedumbre, queridos. Y con reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza. ¿Por qué crees como crees? ¿Por qué eres canuto retrógrado? ¿Por qué eres un evangelio tan troglodita? Eres un evangélico tan troglodita. Y ahí donde tú y yo nos dan ganas de responderle de la misma forma. Y la palabra te tiene que razonar, y a mí también. No le pagues a nadie mal por mal. No le respondas de la misma forma. Sino que adora al Señor en tu corazón. Santifícalo respondiendo como cristiano. Por eso que la palabra de hoy día es comportándonos dignamente en tiempos de crisis. Bien. En la teología del sufrimiento de Pedro hay hartos elementos interesantes, pero hay un elemento que es central. Un elemento que es central. Es mejor padecer, sufrir injustamente. Desde el capítulo 1 y hasta el capítulo 5 te vas a encontrar con que esa es la constante. Van a sufrir, pero que no sufran justamente. Que no reciban, ¿no es cierto?, un golpe de un policía, por ejemplo. Voy a contextualizar porque están rompiendo una ventana. Eso no lo alaba a Dios. ¿Sabe lo que alaba a Dios? Es cuando tú y yo sufrimos injustamente, de la misma forma que sufrió Cristo. ¿Cristo recibió un juicio? Sí. ¿El juicio que recibió Cristo fue justo o injusto? ¿Pero por qué fue injusto? Yo diría que fundamentalmente por dos razones. Primero, porque torcieron la ley en su contra. Y segundo, o primero, yo creo que esto es primero, simplemente porque Él venía a cargar con todas las maldades y los pecados nuestros. Y Él no cometió pecado, Él no cometió injusticia, sino que todo lo que hizo fue comportarse de forma correcta. ¿Qué hace un cristiano? Vive como Cristo. ¿Qué hace un cristiano? Debe buscar velar, hablar como Cristo, comportarse como Cristo, mantenerse como Cristo. Tú vas a decir, sí, pero yo no soy Cristo, pero el llamado es día a día, todos los días de nuestras vidas, a ir muriendo al Manuel, al Pedro, al Camilo, al Juan, ¿no es cierto?, al Francisco, a la Ana, a la Irene, ir muriendo a nosotros, para que en la medida que nosotros muramos, Cristo vaya, ¿no es cierto?, resucitando en nuestras vidas. Si tú y yo decimos, nunca voy a ser como Cristo, esa no es la conducta de un cristiano. La conducta de un cristiano es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Muy bien. Entonces, en el verso 17 está muy bien determinado. El verso 17, por favor, querida Francesca, ¿verdad? Sí. Porque mejor es que padezcan haciendo el bien. Y si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo Él. Este es uno de los elementos que está presente, yo diría que es el elemento más central, aunque existen otros, dentro de la teología del sufrimiento del apóstol Pedro.
Bien, entonces quiero avanzar acá. Entonces el verso 19, quiero que lo pongas ahí y voy a usar yo otra versión. No, ese no es. ¿Puede ser el 18? Si me ayudas. Ok. Porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto a la carne, pero vivificado en el Espíritu. Lo que Dios quiere es que nosotros también sigamos su ejemplo. Bien, el apóstol Pedro en el capítulo 2 les habló a los hermanos que trabajaban dependientes, que decía, ustedes que tienen siervos, ustedes que tienen amos, ustedes que son siervos, sujétense a sus jefes, sujétense a sus patrones, sujétense, contextualicemos, a los gerentes de la empresa, sujétense a los jefes de área donde ustedes trabajan, al jefe de sucursal donde ustedes están trabajando, sujétense. Y les dice no solamente a los buenos, no solamente a los agradables, sino también a aquellos que son difíciles de soportar. Parece que Pedro estuviera en este tiempo, ¿verdad? Parece que... Agreguémosle algo más. Esto no lo dice la palabra, esto lo dice el pastor. Sujétense a sus pastores, si eso lo dice, sí, pero esto no. No solamente a los agradables. Eso no lo dice la palabra, pastor. Por eso yo estoy diciendo como Pablo, esto lo dijo Cristo, pero esto lo estoy diciendo yo. Ok, no solamente a los agradables, sino que también a los difíciles de aguantar. Ok, pero Pedro va a ir un poquito más allá en el capítulo 3. Pedro va a ir un poquito más allá porque ahora va a tocar algo que en ese tiempo era difícil de tocar. Y yo pienso que a veces me pierdo un poco en las épocas porque parece que Pedro estuviera viviendo en esta época. Él va a hablar de la relación entre las mujeres y los hombres, entre las esposas y los esposos. ¿Era fácil de tocar en ese tiempo? No, porque la mujer era un objeto. Era fácil tocar en ese tiempo y decir que a la mujer había que honrarla, eso era ir contra la corriente. Decir que a la mujer había que darle honra, eso era una locura, querido, por favor. Lo que está diciendo Pedro ahora es completamente una locura, es contracultura, está fuera de contexto. En un tiempo en el que la mujer era propiedad del papá mientras era soltera y que cuando se casa pasa a ser de propiedad del marido, decir que le tengan honra era un... Además, alguien que diga una cosa así ya pasaba a ser tenido como persona no grata. Y Pedro lo dice. Queridos, en el verso 1 y el 2 dice, asimismo. ¿Por qué dice asimismo? Antes les hablé de que los que se tienen que sujetar son los que trabajan de forma dependiente. Antes les hablé que aquellos que tienen jefes no tienen que ser rebeldes, no tienen que llegar tarde, ni irse antes, ni sacar la vuelta. Menos si son cristianos, pues ¿cómo va a haber un cristiano que sea el más rebelde en la oficina? Hello. Entonces, le dice primero, esto es lo que quiero que ustedes manejen como comportamiento en el trabajo. Bien. Y ahora dice, asimismo, ahora le voy a hablar a otro segmento. A lo mejor trabajan también dependientes, pero además tienen una relación. Asimismo, esposas. Lo voy a decir suavecito porque parece que estamos en el mismo tiempo de antes. Sométanse a sus esposos. De modo que si alguno de ellos, atención, no creen a la palabra, puedan ser ganados, no dice que no prediquemos, no, dice más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su íntegra y respetuosa. Yo leí un meme un día, no prediques, dice, no necesitas predicar, necesitas vivir como Cristo. Eso está errado. Eso está errado. Jesús nos mandó
en Marcos capítulo 16 del verso 14. Vayan y anuncien y prediquen el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Muy bien. ¿Cuál es nuestra labor principal? Anunciar y predicar el evangelio. Bien. Lo que está diciendo Pedro aquí es lo siguiente: que la palabra que ustedes prediquen se demuestre con conductas de vida. Que no haya una diferencia entre la ropa, después voy a hablar de la ropa, de esa ropa que usan los domingos para verse bonitas, y la conducta que tienen en sus casas. Bien. Entonces, cuando Pedro va a hablar de sujetarse, yo les quiero pedir que tengamos dos cuidados. Primero, no podemos ver esta enseñanza con los lentes del siglo XXI, porque esto Pedro se lo dijo a la iglesia que estaba en el siglo I. ¿Se entendió? Perfecto. Segundo, nosotros somos occidentales, por lo tanto no podemos ver esta enseñanza como occidentales. Tenemos que entender que esto fue escrito para gente oriental. Dos cuidados que tenemos que tener. Tercero, dije dos, ¿verdad? Agréguele un tercero, porque sé que hay gente que escribe, todavía tiene esa buena costumbre de escribir y de anotar y de estudiar en casa. Finalmente, y tomando en consideración la palabra griega que se usa ahí para sujetarse, hay una regla general para este tipo de enseñanzas, y es, por regla general, la exhortación del Nuevo Testamento es que debe haber una disposición, escucha bien, debe haber una disposición a renunciar a la propia voluntad por los demás. Entonces la palabra sujetarse aquí en el contexto cultural está asociado no solamente a que el marido ande 3 y 5 pasos delante y la mujer trotando detrás con los 5 niños. No, se está refiriendo a que esa palabra es aplicable en todo tipo de agrupación de personas. Antes le dijo a los que trabajaban de dependientes que se sujetaran con una disposición del corazón. Ahora le está diciendo a las esposas, sujétense a sus maridos, pero como una forma de renunciar a la propia voluntad por los demás. Y de esto está lleno el Nuevo Testamento. Jesús, siempre pienso que quiero andar rápido, pero me gusta más que ustedes entiendan bien la Escritura. Jesús va a la casa del lugar alto, y la costumbre era que cuando llegaban visitas se lavaran los pies, ¿verdad? Pero en el lugar alto no dice la Escritura que haya sido ni el dueño del lugar alto ni el siervo del lugar alto. Por lo tanto estaba Jesús con sus discípulos. ¿Quién estaba en el lugar alto? Y no había ningún siervo. Entonces todos estaban comiendo, revolviendo el pan. Ok. Revolviendo el pan, ¿no es cierto? Permiso un poquito. Revolviendo el pan con la sopa, o la sopa con el pan, Todos comiendo, echando la talla. Y como no había dentro de los 12 ningún siervo, Jesús toma la decisión de renunciar voluntariamente a su propio yo. Agarra la fuente con agua, toma una toalla y comienza uno por uno, a lavarle los pies. El concepto de sujeción que se está usando acá es un concepto de tener una disposición a renunciar voluntariamente por los demás. En Efesios 5:24, Pablo dice, en Efesios 5:24 dice, sujétense los unos a los otros. ¿Sí? ¿Dice o no dice? Dígame, por favor, si no. Sí dice, gracias. Y en el verso siguiente empieza a hablar de la sujeción entre el hombre y la mujer. Es decir, el pasaje de sujétense los unos a los otros es absolutamente válido para el matrimonio. Lo que Pedro está enseñando acá no es que la mujer debe ponerse debajo del zapato del hombre y el hombre maltratarla. Lo que está diciendo aquí es que debe haber una sujeción mutua. Y lo voy a enseñar.
Si es que tengo todo el tiempo, porque ustedes saben que a mí me falta el tiempo. Ok, entonces sigo. ¿Y cómo debe ser la conducta de las mujeres en su sujeción voluntaria en beneficio de otros? Nos dice que las esposas deben comportarse de forma casta y respetuosa. Pero la palabra casta hoy día casi no se usa. Y la palabra respetuosa está completamente pasada de moda. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Eso significa entonces que con la disposición interior de sus corazones vivan en pureza moral. Ahora volvamos al siglo XXI. Todavía en el siglo XXI tenemos esa cuestión, ¿no es cierto?, de que si un hombre se pega algunas infidelidades, bueno, pues total es macho. Pero cuando la mujer tiene infidelidades, todo el mundo la hace pedazos. Entonces, el apóstol Pedro está diciendo, volvamos nuevamente al siglo I, el apóstol Pedro le está diciendo, compórtense con pureza moral, porque están siendo fuertemente criticados simplemente por ser cristianos, están siendo matados en el circo romano por ser cristianos, están siendo encendidos como luminarias vivas por el imperio romano. No agreguen cosas para que la gente siga haciéndoles daño. Se va entendiendo todo esto en un contexto. ¿Ok? Entonces dice que se comporten de forma casta y respetuosa. Y la forma casta es con pureza moral. No significa que el marido pueda hacer la de Kiko y la de Caco. No, estamos diciendo eso. Después vamos a hablar de los maridos. Con comportamientos pacíficos, con comportamientos suaves, con comportamientos gentiles. Eso significa respetuoso. Entendemos así entonces que estas son las cualidades que los no creyentes valoran de los creyentes. Porque la gente ve, por ejemplo, en Chile, sobre todo, ve tomar a un cristiano y dice, bueno, este no es canuto. Ve a la gente ir todos los domingos al culto con ropa de culto, ¿no es cierto?, con cara de culto, con peinado de culto, con Biblia de culto, ¿no es cierto?, con niñitos de culto. Top. Y dice, mírenlo Hernández, dice. Y cuando ven a los menchacas, no Hernández, no. Ven a los menchacas cómo se tratan en casa. La boquita que tienen los niños. La gente que dice, uy, dice, estos canutos, dice. Se está entendiendo. Vamos bien, ¿verdad? Perfecto. Me gusta esta iglesia. Yo no sería pastor de ninguna otra iglesia más. Porque si hay una iglesia que entiende, es esta. Bien, entonces pareciera ser que estas son las conductas castas y las conductas respetuosas de las mujeres o de los matrimonios, pareciera ser que estas son las conductas muy valoradas por las personas que no conocen al Señor. Pero esto no es lo único que Pedro va a destacar. Vamos a los versos 3 y 4, querida Francesca, del capítulo 3. Esto ha sido fuertemente mal usado, súper mal usado. Y con la ayuda del Señor vamos a tratar de darle un buen uso hoy día. Vuestro atavío, la forma que ustedes tengan de vestirse no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, vamos al 4. Sino el interno. Cuando dice sino el interno, ya te está dando a entender, y yo lo entiendo que es clarito, que a Dios no le molesta. Sino lo que Él quiere es otra cosa. Él no quiere que parezcamos cristianos. No se preocupen tanto, sino el interno, el del corazón, con el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible y que es de grande estima delante de Dios. Esa versión, en ese versículo, nos complica un poco porque tiene bastante castellano antiguo. Entonces permítanme por favor ir a una versión un poquito más contextual que la revisé y está bastante centrada. Dice así, no se preocupen tanto
por lucir peinados rebuscados y lujosos, collares de oro y vestidos lujosos, todas cosas exteriores, sino más bien de lo íntimo irradie de lo íntimo del corazón, de la belleza que no se pierde, es decir, un espíritu suave. Estas son hermanas de esta iglesia. Espíritu suave y tranquilo. Eso sí es muy precioso delante de Dios. Quiero decirle, queridas hermanas, que a Dios no le molesta que te arregles. Quiero decirte, querida hermana, que a Dios no le molesta que uses adornos. Quiero decirte, querida hermana, que al Señor le gusta que te vistas linda. Lo que el Señor no quiere es que tu énfasis sea solamente eso y por dentro no haya nada de Cristo. Lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí, ¿te vas a vestir bonita? Más o menos, ¿te vas a vestir bonita? Perfecto. Pero la hermosura que hay dentro de ti, que es Cristo en ti, la esperanza de gloria, sea opacando los peinados bonitos, los arreglos bonitos, las joyas bonitas y los vestidos bonitos. Lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí es, y sobre todo la última frase que está en el 4, cuando tú te arreglas con el peinado lindo, no está mal. Cuando te pones algún adorno, un collar de caracolas, ¿te acuerdas? No, pues ¿por qué soy tan antiguo? Hay una canción que decía, ¿no?, cuando yo era niño, ¿no es cierto? Tengo para darte un collar de caracolas. ¿Sí o no? Bien, por lo menos hay alguien que me dice sí. Cuando alguien me dice que sí, es que está entendiendo la época. Claro. Eso no le molesta a Dios. Es más, el collar, el vestido y el peinado va a conseguir sin duda el reconocimiento de la gente. Pero lo que está diciendo ahí, queridas, es que busca encontrar el reconocimiento de Dios con la forma de vida que tú llevas. Para que me sigas creyendo, quiero mencionar, me encontré un texto muy bueno, que da un autor y se los quiero repetir, escucha bien. Dice respecto de esto de la ropa, de los vestidos, de los peinados, dice este autor. Después, si alguien quiere, me pregunta quién es, yo le doy el dato y todo y se compra el libro. Sin duda, dice este autor, es posible que la apariencia de una mujer sea tan desaliñada y sin adornos como para avergonzar y desalentar al marido, a quien tal indiferencia en el nombre de Cristo haría ofensiva al Evangelio y sería tan perjudicial espiritualmente como prestar demasiada atención a lo externo. Dice este autor, el Señor se agrada más cuando el adorno modesto de una mujer cristiana, aunque considerado y encantador, refleja la belleza interior que Cristo ha conformado en ella. Extraordinario. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿a quién queremos agradar? Contextualicemos. Un hombre tiene que vestirse para agradar a su esposa. Y una mujer se tiene que vestir para agradar a su esposo. Cuando una mujer se viste para agradar a otros, hay un problema serio, querido. Cuando un marido se viste como super macho man para agradar a otras, hay un problema recontra serio. Queremos ser reconocidos externamente, pero el apóstol Pedro dice, busquen ser reconocidos por Dios. ¿Alguien le daría un aplauso al Señor? Antes dijimos que la sujeción era una intención, un deseo del corazón, ¿cierto?,
por renunciar a uno mismo y en beneficio de otros. Eso es la sujeción desde la perspectiva de la palabra griega que se está usando ahí en la carta del apóstol Pedro. Bien, esa es la razón por la cual en el verso 7 le dice Pedro a los hombres ahora, levántenme la mano los varones. Quiero ver tu mano arriba, Alberto, bien arriba. Eso, muy bien. Asimismo, hombres, está confirmando lo que dice la traducción de la palabra sujétense. Las mujeres se tenían que sujetar y morir a sí mismas en beneficio de otros. Bien, asimismo Camilos, asimismo Leos, asimismo Albertos, asimismo Luis, asimismo José Miguel, asimismo Carlos, asimismo Raulito, asimismo Adrián y todos los varones de esta iglesia que son casados o tienen una familia. Es que no hablé del Lucho porque estoy tratando de erradicarlo, sobre todo no quiero exportar al Lucho. ¿Para qué vamos a exportar al Lucho? Si ya con el Lucho tenemos... Bueno, seguimos, yo me voy a poner serio. Entonces el verso 7 dice, de igual manera ustedes, la Biblia no es injusta, la Biblia no es machista, Dios no es machista, Pedro no es machista y no debemos serlo. De igual manera hay responsabilidades compartidas. Amén. Por lo menos las mujeres que puedan decir amén. Mi esposa lo dice fuerte. De igual manera ustedes, maridos, yo voy a leer otra versión. De igual manera ustedes, maridos, en la vida común, quiero serle honesto, la vida común involucra la vida íntima. A ver, la vida íntima no es esto, ¿eh? Especialmente la vida de la habitación. Más allá no puedo porque tenemos niños, aquí tenemos un niño. Aquí tenemos otra niña. No puedo entrar más allá, pero ¿se está entendiendo el mensaje? Perfecto. Incluye la vida íntima, incluye la vida, el ambiente psicológico y otros más que les voy a contar. De igual manera, ustedes, maridos, en la vida común, ¿se está entendiendo, verdad? Sean comprensivos con la mujer, que es un ser. ¿Qué es un ser? Vamos a ser honestos. La mujer no es más frágil. La connotación que está teniendo aquí, no, yo no estoy queriendo quedar bien para comer harto pescado con arroz hoy día, no. No, yo no estoy queriendo quedar bien con mi esposa. Lo que estoy diciendo aquí es lo siguiente, quiero intentar explicar bien lo que dice la Escritura. Lo que dice la Escritura es que debemos darle honor a las mujeres como vaso más frágil, y ese vaso más frágil no está diciendo que las mujeres sean menor que los hombres, sería antibíblico. Bien, lo que está diciendo ahí es lo siguiente, físicamente, la mujer es un vaso más frágil. Por eso la violencia física no debe estar en el matrimonio. Levántenme la mano. ¿Por qué? Porque Dios sabe que hay diferencias de fuerzas. Si mi esposa osara golpearme en la cara, pobre Dios. No, si ella osara, tendría que subirse a un banquito y pegarme un cachetazo. Sin duda que esperamos en el nombre del Señor que eso nunca ocurra. Sin duda que habría una diferencia entre ella y yo, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Trátala como a vaso más frágil. Porque ella no es frágil cuando tuvo a los 3, 4 cabros chicos tuyos. Y tú mientras tanto lo único que tenías era nervioso. Mientras ella estaba, ¿no es cierto?, como tratando de sacarse un ropero, ¿no es cierto?, por esa área donde salen los niños. Así que no me vengan con que dicen que la mujer es sexo frágil. No,
Lo que el apóstol Pedro está diciendo ahí, que son lo mismo que dice Dios en el Génesis, que son, ¿no es cierto?, en la que mira los ojos. Lo que está diciendo ahí el apóstol Pedro es que son más frágiles en lo físico. Aunque yo conozco una hermana de esta iglesia que en su trabajo hacen competencia de gallito. Y una hermana de esta iglesia que está aquí, que no miraré para el sector donde está, porque no está en este sector, porque estoy mirando, escucha bien, le gana a todos. Hombres, los hombres no quieren competir con ella, no quieren, no diré el nombre, empieza con A. ¿Se está entendiendo? Bien, entonces la mujer es un vaso más frágil y dice que hay que vivir con ellas y ser comprensivos. Porque, honestamente, queridos, alguien me dijo una vez, y esto no está en la Escritura, a la mujer no hay que entenderlas, hay que amarlas. Pero la palabra de aquí dice que hay que ser comprensivos, porque hay que ser comprensivos. A mí me costó mucho entender que habían ciertas fechas en las que yo tenía que ser más comprensivo. Y a mí yo no lo podía entender, esa cuestión, no lo podía entender. Cabezón. Pero hay otras épocas en que también, no son esas, pero igual hay que ser comprensivos. O sea, en el fondo lo que está diciendo Pedro aquí, ¿saben qué más? Compréndanla siempre. Tributándole honor como a coherederas que son también de la gracia de vida, para que las oraciones de ustedes no sean estorbadas. Bien, quiero decirles que si los maridos comprendiéramos esto, no tuviéramos en la casa mujeres en pie de guerra. Si nosotros fuéramos cristianos de verdad, y hiciéramos caso a esta palabra, en la casa no tendríamos un enemigo por esposa. ¿Verdad? Y otras cosas más que están incluidas dentro de la explicación, pero que no trataré sino alguna vez en un retiro de matrimonio, mejor. Bien, entonces, aleluya. Entonces no solamente las mujeres se tienen que sujetar, sino también los hombres. Someteos los unos a los otros en el temor del Señor. ¿Sí? Vamos ahora al caso de verso 7, por favor. Ahí está. Ustedes, maridos, igualmente vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. La palabra vivan con ellas, comprende todos los aspectos de la vida matrimonial. Todos los aspectos de la vida matrimonial, incluida toda la vida al interior de la habitación. Hay que comprenderlas casi siempre, o siempre. Claro que el siempre hay que cambiarlo. Dice que hay que comprenderla en términos físicos. Y ya di un ejemplo de esas fechas en que necesitan más comprensión. En ámbitos psíquicos y también en ámbitos espirituales. Las mujeres son más sensibles, pero además es la responsabilidad de todo marido, de acuerdo a la enseñanza del apóstol Pablo en la epístola a los Efesios en el capítulo 5, que el marido debe santificar a su mujer, como Cristo santifica a su iglesia. Entonces un hermano aquí me puede decir, pastor, pero ¿cómo es que yo santifico a mi iglesia, a mi esposa, como Cristo santifica a la iglesia? Primero, ¿qué hace el marido? ¿Qué hace Cristo como marido? ¿La esposa de Cristo era la mejor, era casta pura? No. Es más, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Oseas, es considerado como una ramera, o sea, una mujer pecadora. En la iglesia, en el matrimonio, lo primero que debe hacer el marido es perdonar. Porque lo primero que hizo Cristo con nosotros fue perdonarnos. Segundo, ¿qué hace Cristo? Nos lava nuestra ropa para que Él venga al día de la boda del Cordero y esté blanca, y lo hace con su
palabra. Es el marido el que debe santificar a la esposa, que tiene que tener la responsabilidad de llevar a su esposa al estudio de Cristo, a la profundidad de Cristo. El control remoto es simpático, parece que nacimos pegados en la mano con el control remoto, pero en algún momento hay que soltarlo para que hablemos de la Escritura. Yo no tengo mucho tiempo con mi esposa, ella trabaja todo el día y en la tarde nos vemos aquí en el culto y después mi esposa sigue tratando a veces con gente por teléfono, no hay mucho tiempo para hablar. Entonces yo le preparo el desayuno todas las mañanas y en esas mañanas hay momentos en que ella me da de su tiempo hermoso, no más de 7, 8 minutos y yo les digo, le hago preguntas. Y les digo cosas de la Biblia y cosas de Cristo. Y la dejo todo el día pensando en eso. Porque es la responsabilidad del esposo de santificar a la esposa. No sé si tenga todo este tiempo, pero ella es más delicada, ¿verdad? Pero no es que sea más delicada porque sea menor que tú. Es delicada, más delicada físicamente, ¿se entendió? Bien, pero las exhortaciones hasta aquí han sido han sido las exhortaciones para la gente que trabaja dependiente de jefes, ¿verdad? Han sido para esposas que se sujetan a los esposos y esposos que se sujetan a las esposas. Ponme por favor el verso 8. Finalmente, ese finalmente ahí no es la mejor traducción es en conclusión. Sean todos de un mismo sentir. Esto ya es para toda la iglesia. Estén casados, no estén casados. Sean dependientes o estudiantes de universidad o estudiantes de la escuela o estén, ¿no es cierto?, en sus casitas jugando a la natación. Nada en la mañana y nada en la tarde. En conclusión, sean todos de un mismo sentir. Compasivos, ámense como hermanos, misericordiosos, humildes. Eso significa algo así como vivan en armonía los unos con los otros. Vivan en armonía los unos con los otros. ¿Están habiendo conflictos en las ciudades donde estas personas están? Sí. ¿Hay persecuciones en los momentos, en los lugares donde están? Sí. Además, la gente está hablando pestes como si fueran malhechores de los hermanos de la iglesia. Sí. Entonces, lo que el apóstol Pedro está tratando de decirle, pero ustedes sean sabios, ¿cómo van a estar trayendo más conflicto todavía? Ya es suficiente con que el banco al que tú ibas a depositar esté hecho pedazo. Ya es suficiente que a la oficina a la que tú ibas a hacer trámites no esté atendiendo porque la incendiaron. Ya es suficiente. Intentemos, dice Pedro, vivir nosotros como iglesia en armonía. No agreguemos más aflicciones a las que ya estamos viviendo en este tiempo. Mira qué impresionante si pareciera que Pedro estuviera ahora. Porque la palabra de Dios es para todo momento, para toda la iglesia, para todas las épocas, para todas las etnias y para todas las naciones. Y dice, vivan en armonía los unos con los otros. Dice, ¿hay gente con pena en la iglesia? Compartan sus penas. ¿Hay gente con alegría? Compartan sus alegrías. Ámense como hermanos. Yo quiero decirle una cosa, iglesia. ¿Cómo nos tratamos nosotros aquí normalmente? Hermana Luisa, hermano Lucho, hermana Ana. Pero seamos honestos, querido. ¿Tenemos nosotros actitud de hermanos? Porque si yo digo, ¿cómo está, hermana Sofía? ¿Cómo? Dios le bendiga. Y le tiramos una bendición, ¿no es cierto? Para cerrar. Pero eso, bien. Estamos con problemas. Entonces, pero yo no sé dónde vive, no sé su número telefónico, no sé si está sufriendo, no sé si está triste, ni me importa. Entonces, queridos, cuando nosotros nos tratamos como esta hermana Irene, pero yo no sé nada de ella y ni me importa,
no estoy siendo hermano. Y lo que dice el apóstol Pedro ahí es, si son hermanos, entonces compórtense como hermanos. Preocúpense de los hermanos. Porque si no, mejor dile, hola Alberto, ¿cómo estás? Hola Gerardo. Hola Ceci. Hola Francesca. A veces eso es más honesto. Si yo le digo, hermana Jessica, pero yo ni sé nada de la Jessica. ¿Para qué le digo hermana si yo no me comporto con ella o con él como un hermano? Lo que Pedro está diciendo allí es, ámense fraternalmente, es decir, ámense como hermanos. Misericordiosos, humildes. Quiero ir cerrando esta parte porque la hora siempre me complica, con lo siguiente. Lo que Pedro está queriendo aquí, que los hermanos no lleven el conflicto que hay afuera al trabajo, al matrimonio o a la iglesia. ¿Hay conflicto en ese tiempo aquí? Sí. ¿Hay persecución? Sí. ¿Hay malos tratos? ¿Hay calumnias como de malhechores? Sí. Y lo que Pedro está intentando decirle a la iglesia es que cuando hay conflictos, existe la tendencia en nosotros a ponernos más mal genio, a que nuestra personalidad cambia. ¿Está entendiendo? Cuando te va todo mal en el trabajo, tú llegas, aleluya, yo ando con el rey, yo ando con el rey. Llegábamos así a la casa. Mi amor, ¿cómo te fue hoy día? No quiero ni hablar del trabajo, me dice. Gracias. No quiero ni hablar del trabajo. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado afuera ha descompuesto nuestro genio. Por eso el verso 38 dice, sean todos de un mismo sentir, sean compasivos, ámense fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Por qué? Porque hay tanto conflicto afuera y él está entendiendo que los conflictos de afuera pueden dañar las relaciones en el matrimonio y en la iglesia. Pongamos un nombre que no se enoje. Hermana Cecilia, no me diga nada, no quiero que me hablen. ¿Por qué? Porque ya está sobrepasada, colapsada. Una persona que vive en Puente Alto y trabaja en Las Condes, en Santiago, no tiene metro, no tiene locomoción, tiene que caminar, tiene que sortear las barricadas. Sin duda, querido, sin duda, que el genio, que el ánimo no es de lo mejor. Entonces Pedro está diciendo, para vivir en paz como iglesia, para seguir siendo hermanos, sean todos de un mismo sentir. Quiero leérselos acá mejor. Ámense como hermanos, vivan en armonía los unos con los otros, compartan sus penas y alegrías, porque el sufrimiento injusto que los hermanos están viviendo puede afectar la vida de la iglesia. Bien, parece que es más común de lo que pensábamos, que en los tiempos de crisis la iglesia y los miembros sean fuertemente cuestionados por adoptar una conducta distinta a lo que la manada está siguiendo. Hoy día en la escuela enseñábamos dos conceptos que son de distintos siglos, pero dicen lo mismo. Hoy se habla de la manada, en el siglo XX era el hombre masa. Cuando tú eres cristiano y tienes una conducta de cristiano y quieres que la escritura sea tu modo de vida, entonces tú recibes críticas. Porque tú no estás dispuesto a ir allá con la manada, no, tú quieres ir con Cristo. Entonces pareciera ser que cada vez esto, independiente de la época, esto va generando situaciones complicadas para la iglesia. A pesar de toda convulsión, pero a pesar de toda convulsión, a pesar de toda crítica, somos llamados a comportarnos como Cristo. ¿Y cómo es eso de comportarnos como Cristo? Es de cómo Cristo se comportaría si estuviera con nosotros el 10 de noviembre del año 2019 en Chile. ¿Cómo creen ustedes que Cristo se comportaría? ¿Te lo imaginas a Cristo?
¿Sí? ¿Cómo se comportaría? Estaría pidiendo la salida de todos los diputados, ¿verdad? Estaría pidiendo la salida del presidente y de todo. ¿Estaría pidiendo eso Cristo? ¿Estaría quemando hoteles para que no vengan turistas? ¿Estaría quemando el metro para que la gente pobre, que es por la que se está luchando, no pueda moverse? ¿Qué haría Cristo? El llamado para la iglesia hoy, 10 de noviembre del año 2019, es a comportarnos en la crisis de una forma similar a como Cristo se comportaría si estuviera aquí. ¿Por qué? Porque Él sufrió aflicciones injustas. Él sufrió aflicciones gratuitas. Ahora, si hemos sido llamados para heredar bendición, entonces bendigamos a la gente y no las maldigamos. Ante esta realidad, porque existe la posibilidad de que nosotros traigamos el conflicto, lo dijimos, a la casa, y en la casa o en la iglesia o en el matrimonio o en el trabajo incluso podamos andar mal genio. Ante esto nosotros debiéramos preguntarnos, ¿cómo está nuestro comportamiento en el trabajo en medio de toda esta crisis? ¿Estamos organizando los desmanes o estamos llamando a la gente a la paz de Dios? Entonces, ¿hemos fortalecido en medio de la crisis nuestro matrimonio y las familias en el Señor? ¿O el conflicto se trasladó a nuestras casas? Es muy necesario, queridos, que en este tiempo seamos sustentados por la verdad de Jesucristo. Porque en el caso contrario corremos el riesgo que los sufrimientos de esta vida afecten también la vida familiar y la vida de la iglesia. Este fortalecernos en el Señor debe llevarnos a recordar, como en el verso 18, por favor, también que Cristo sufrió injustamente, haciéndolo para resolver el problema de nuestro pecado que no tenía ninguna solución. El que nunca cometió pecado, sufriendo por nosotros, que éramos pecadores, sin solución. Y esto para llevarnos a Dios. Nosotros habíamos perdido el lugar de Dios y ahora Cristo sufre injustamente para que nosotros volvamos a relacionarnos con Cristo. Todos los golpes que Él recibió, todas las heridas que Jesucristo recibió en su cuerpo y el peso, y esto fue lo más terrible, y el peso de nuestros pecados llevaron finalmente a la muerte a Jesús. Sin embargo, el poder del Padre no permitió que Él quedara en la tumba, porque de que Él resucitara también dependía nuestra libertad y de nuestro regreso a Dios, nuestro regreso al Padre, porque Él murió y resucitó. Nosotros también hemos podido morir al pecado y a la vida antigua, para resucitar a la nueva vida del Espíritu con Dios, para ser transformados y perdonados por su poder. Y si pone el verso 22, las situaciones que vivimos no están fuera de control, aunque lo que estoy diciendo pareciera una locura. Pues debemos recordar, como dice el verso 22, que Cristo, luego de su resurrección, ha subido al cielo y que todos sus enemigos y los nuestros están sujetos a Él debajo de sus pies. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ponte de pie, por favor.